en el 2025, lo seguirá haciendo en el 2026. Amén. Ok. Entonces, hermanos míos, me alegra verlo hoy. Realmente espero que podamos ir creciendo mucho más en unidad este año. El año pasado tuvimos un buen tiempo en familia y pues ya estamos haciendo los planes para diciembre. Ya en noviembre ya básicamente está, pero estamos haciendo los planes para diciembre. O sea que cualquier sugerencia, idea, bienvenida sea. ¿No vieron? Bueno, si tienen su Biblia, vamos a estar en Primera de Samuel capítulo 23. Cada domingo estoy haciendo un capítulo. Realmente me cuesta, porque quisiera dedicarme solo a unos cuantos versículos. Pero, como les dije, en diciembre, si Dios lo permite, vamos a estar en el libro de Mateo. O sea que si pueden ir leyéndolo, sería muy bueno. Los animo a hacerlo. Hemos estado, hermanos, comparando la vida de David y de Samuel. Y hoy siento que la prédica de hoy va tan de la mano con cómo está sucediendo la iglesia. Y van a ver por qué. Y hemos titulado esto hoy más que una simple reunión o una tarea. Entonces, mientras estemos bien pasando a través de los versículos, van a entender por qué más que una simple reunión y una tarea. Más que venir a la iglesia, más que ir a asistir al grupo pequeño, es lo que tengo en mente. Más que el sábado que viene, la venta de patio, más que todas estas actividades que son más que simples actividades. Esa es la idea que quiero hacer y espero yo que hoy pueda poner en ustedes una meta para 2026. Yo ya estoy pensando 2026, me imagino que algunos de ustedes también. Pero espero hoy regreses a tu casa y vayas pensando cuáles son tus metas 2016 en cuanto a la iglesia, en cuanto al servicio, en cuanto a tu crecimiento en la fe. Te animo a buscar, mira, si vas a tu celular, videos, no sé, videos cortos incluso, si no sos mucho de leer videos cortos, está bien, pero sobre los medios de la gracia, o sea, qué medio nos ha dado Dios para crecer. Oración, lectura de la Biblia, principalmente eso, ¿no? Pero hay otras cosas prácticas que podemos hacer. Y hoy eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver un buen ejemplo entre Jonatán y David. Vamos a estar en 1 Samuel 23, lo vamos a ir leyendo, no vamos a leer todo ahorita, sino que vamos a ir leyendo poco a poco. O sea que déjenme leer los primeros 6 versículos. Entonces dieron aviso a David, los filisteos están atacando a Keila y están saqueando las eras. Entonces consultó David al Señor, ¿debo ir a atacar a estos filisteos? Y el Señor dijo a David, ve, ataca a los filisteos y libera a Keila. Pero los hombres de David le dijeron, mira, estamos con temor aquí en Judá, cuanto más si vamos a Keila contra las filas de los filisteos. De nuevo David consultó al Señor y el Señor le respondió, levántate, desciende a Keila, pues entregaré a los filisteos en tu mano. Y David y sus hombres fueron a Keila y pelearon contra los filisteos, y él se llevó sus ganados y los hirió con gran mortandad. Así libró David a los habitantes de Keila. Y el versículo 6, al huir Abiatar, hijo de Ahimelech, a donde estaba David en Keila, descendió con un efod en la mano. Entonces, miren lo que ha estado pasando al momento. David está en una cueva, ¿no? Corrió de Saúl y está escondido en una cueva por su vida con 400 hombres. Y ahora encontramos y también recuerden que la semana pasada el profeta Gad le dijo, sal de la cueva y vete para Judá, ¿no? Y yo les dije, no tiene sentido, pero uno obedece a Dios y va, ¿no? Sale a donde la cueva de refugio y va hacia la ciudad, o sea, donde Dios te manda, porque así David estaba quedando claro de que es David, que es Dios el que lo está protegiendo. Pero en el capítulo 23 vemos la razón por qué el profeta Gad ordenó a David ir a Judá. Y aquí estamos viendo la razón por la que fue bueno que David obedeciera inmediatamente. Y es porque Keila estaba siendo atacada. Entonces él salió de ahí y él estaba más cerca para poder ayudar a este pueblo, cuidar de ellos. Que esta situación ahorita nos está mostrando el tipo de hombre que es David. Él era el tipo de hombre que no le interesaba, o sea, no solo le interesaba su vida. Era el tipo de hombre que incluso daba su vida por otros. Recuerden, él está corriendo, ¿no? Él está
Saúl lo está persiguiendo. Y en este momento estamos viendo que él está dispuesto a ir a otra ciudad para defenderlos. Si David hubiera estado pensando solamente en él mismo, lo que hubiera dicho es, no puedo salir, tengo que cuidarme, si me ven me matan, le van a decir a Saúl, va a mandar por mí. Pero él no estaba pensando solo él, en sentirse bien él, en estar seguro él, sino que hace este servicio para el pueblo y su nación. Y de esta manera vemos entonces, cuando obedecemos a Dios, Él se encarga en protegernos. Amén. O sea, realmente está claro, pudo haberse quedado en la cueva, pero sale, obedece, sirve al pueblo. ¿Quién se encarga de protegerlo? Dios. Cuando obedecemos a Dios, Él se encarga de protegernos. Y en medio del proceso tenemos el gran privilegio de ser usados para gloria de su nombre, ser usados para predicar su nombre, exaltar su nombre, lo cual, hermanos míos, si lo ponemos en una balanza, es mucho mejor que haberse quedado en una cueva. Salir, servir, honrar a Dios, exaltar su nombre, versus quedarme en una cueva con frío con 400 hombres. Realmente la decisión es fácil. No quiero estar en una cueva con 400 hombres. Quiero salir. Así que si David se queda en la cueva, hubiera estado seguro, pero a oscuras. Al obedecer a Dios, sale y experimenta la protección de Dios a su vida. No, experimentar. Y eso es bello, ¿no? Cuando vas caminando y tú dices, esto lo hizo Dios por completo, porque no sé qué pasó. Llegamos al final del mes. Esto lo hizo Dios por completo, porque la verdad no tenía idea qué iba a pasar. ¿A qué se parece eso entonces cuando sales de la cueva, sabes de lo que te hace sentir seguro y sales obedeciendo a Dios, esperando en Él? ¿A qué se parece eso? Bueno, cuando sales de tu casa para servir en la iglesia, ¿no? ¿Cuántas veces sucede? No quiero salir, estoy cansado, no sé, y ya empezamos a decir, empezamos a inventar algo, me duele el pie, mira ayer, y empezamos a decir la semana, pero cuando sales de la casa para servir en la iglesia, aunque dices estar cansado, cada vez que te niegas a ti mismo, niegas tu carne y sirves al Señor, sucede esto. Este cuerpo y este corazón de carne muere más y más para que Dios viva en mí mucho más. No, es como ayunar, ¿no? O sea, si te gusta comer como a mí, alguna gente que ayunar es, o sea, te dicen cualquier cosa, pastor, pero ayunar no puedo. Al mediodía, a las 9, no sé, depende de la hora que lo estés haciendo, ya estoy temblando. Este cuerpo y este corazón de carne muere mucho más y más para que Dios viva mucho más en mí. No me voy a quedar, voy a salir y cuando salgo hay algo que sucede, que Dios es siempre fiel, que llena el corazón. Y experimentar eso, hermanos míos, experimentar su mano moldeándome, sosteniéndome, ¿no? Guiándome, estaba desanimado y ahora me siento gozoso. Experimentar esas cosas es Dios, obviamente, y es mucho mejor que quedarse en la cueva. Algunas veces eso no sucede, muchas veces eso sucede, y otras veces simplemente no sucede porque nos quedamos en casa, nos quedamos sentados, nos perdemos de la bendición del Señor. Cuando la cama es más importante, cuando el celular, cuando la cueva es más importante. Cuando no estamos alimentando el espíritu, ustedes saben lo que sucede, nos desanimamos y de repente empezamos a encontrar excusas para no hacer lo que Dios nos manda hacer. Cuando permitimos que el miedo entre, cuando la inseguridad entre en nuestros corazones, la mentira, cuando no buscamos unidad unos a otros, cuando no estamos adorando como lo estábamos haciendo ahorita en la mañana, cuando estamos pensando solo en nosotros, cuando hoy en día incluso en la iglesia está esta mentira, digamos, o algo enmascarado como bueno, que te dicen tu privacidad, tu tiempo de gratificación personal, y no estoy diciendo que no son malos esos momentos, pero hasta qué momento esos momentos simplemente son egoísmo, ¿no? ¿Hasta qué momento esos momentos de gratificación personal es solamente falta de fe? Y debemos de estar atentos a ello. No estoy diciendo que sea malo. No estoy diciendo que sea malo que tengas tiempo para ti. Perfecto, bien. Pero estar atento hasta qué momento simplemente esto es
pensar en mí y no en algo en Dios. David, en este caso, miren, lo están persiguiendo, lo quieren matar y él se ofreció voluntariamente para socorrer a un pueblo. Él se acerca a Dios y le pregunta, ¿debo ir a luchar?, dice él. Miremos también que aunque era bueno lo que él estaba haciendo, es bueno el servicio, ir a defender al pueblo de Keila y ofrecer su servicio, también él antes que todo consultó al Señor. Él era un guerrero, había ido a luchar miles de veces, varias veces contra los filisteos, regresaba siempre victorioso. No sé, a lo mejor su presencia delante de los filisteos lo hacía correr en ese momento, pero aún así consulta al Señor. ¿Debo ir? Era bueno, ¿no? Era bueno ir a defender al pueblo, eso es bueno, pero aún así él espera que sea la voluntad de Dios, que sea Dios que lo envíe. Es mejor eso, ¿no? Es mucho mejor estar seguro que sea la voluntad de Dios. Si no es la voluntad de Dios, no lo voy a hacer. David pudo haber dicho, y hermanos, y esto es claro, David está corriendo y este pueblo es parte del reino de Saúl y él pudo haber dicho, no me compete. Es Saúl, él es el responsable, él es el rey, yo no tengo por qué ir y luchar. También pudo haber dicho, si no lo hago yo, ¿quién más lo hace? Saúl no es tan buen luchador o guerrero como yo. Pudo haber entrado en orgullo él. Pero antes de cualquier cosa, vemos que David no depende de sus propias fuerzas. David no depende de su talento, no depende de sus conocimientos. Él está constantemente dependiendo en la voluntad de Dios. Y es interesante porque está afuera, está siendo perseguido y aún así él sigue consultando a Dios. Así que debemos de aprender eso. Evitemos decir, yo ya sé cómo. Evitemos caer en esa mentira y en su lugar aprendamos a decir, preguntar a Dios, que Dios nos guíe, que Dios nos sostenga. Evitemos eso. Yo ya tengo experiencia, ya lo hice en el pasado. ¿Que debo ir, Señor? Oremos bastante. Señor, ¿está bien esto? Atrás en el pasado me funcionó y ahora guíame, Señor, ayúdame. Miremos también la actitud de David. Ya tenía mucho en su plato, para ser honesto, y realmente pensémoslo. Estaba corriendo por su vida, estaba a cargo de 400 hombres que estaban siguiéndolo a él, estaba cuidando o estando atento de sus padres también. Estaba buscando seguramente alimento para él, y aún así tenía que correr de un rey que quería matarlo y estaba usando todos sus recursos para poderlo encontrar y matarlo. Y aunque estaba realmente ocupado con todos esos asuntos, miren lo que le preocupa en este momento. Se preocupa por la seguridad de su país, se preocupa por la seguridad de la gente. No podía quedarse de brazos cruzados mientras estaban viendo que un pueblo estaba siendo atacado. Miremos su actitud y aprendamos como miembros del cuerpo de Cristo, como miembros de esta iglesia, cuál debe ser nuestra actitud en la iglesia y como familia en la fe cuando miramos estas cosas. Le compete a aquel, ese es el responsable, aquella persona. Saúl era el encargado de proteger al pueblo, era el rey, él era encargado de proteger las fronteras, pero mira, por estar siguiendo a David, por tratar de matarlo, por hacer todas estas cosas, dejó abiertas todas las fronteras para que entraran los filisteos tranquilos a atacar. Él estaba siguiendo sus deseos egoístas, él estaba cediendo ante su odio contra David y fue ciego ante sus otras responsabilidades. Entonces, el odio y el egoísmo nos ciega del peligro y nos va aislando de la verdadera comunión. Nos va colocando vendas de nuestras responsabilidades y nos ayuda el odio. El odio, la amargura, el enojo, el egoísmo, incluso nos ayuda o nos da los recursos, entre comillas, no, para decir por qué estoy haciendo eso, porque David está diciendo, estoy siguiendo a alguien que ha atentado en contra de la nación o algo por el estilo. Pero eran solo mentiras. En cambio, David estaba dispuesto con toda su fuerza a servir, a obedecer a sus hermanos en la fe. Y en última instancia le estaba haciendo un favor al rey mismo, ¿no? En medio de todo lo que estaba pasando,
En medio de él corriendo por su vida, él estaba dispuesto a servir. David pudo haber dicho, bueno, si los filisteos entran y matan al pueblo de Keila, todo el mundo se va a dar cuenta de que Saúl es un mal rey, de que solo me está buscando a mí. Pudo haber dicho eso. Pudo haber dicho, bueno, a lo mejor si entran ellos y empiezan a matar a todos, a lo mejor los filisteos mismos me hacen el favor de matar a Saúl y ya, libre, ya no tengo tanto problema. Pudo haber pensado de esa manera. Pero vemos algo claro. Por encima de su propia vida, sus propios intereses, está el pueblo de Dios y la familia de Dios, no sus deseos, sus acciones, sus emociones. O sea, por encima de su propia seguridad está el pueblo de Dios. Por encima de estar resguardado en una cueva estaba el pueblo de Dios. ¿Qué hace la gente hoy? Y tristemente en la iglesia, no, realmente en la iglesia lo hacen. Yo tengo mis propios problemas. O sea, no me traigas más cosas. Incluso dice, si no me han ayudado a mí, ¿querés que yo los ayude a ellos? No, está en esa frase también. Si no han hecho nada por mí, ¿por qué tengo que hacer algo por ellos? Y ante esos comentarios, la pregunta que debemos hacer a todos nosotros sería, ¿a quién estamos sirviendo? ¿Y el reino de quién estamos construyendo? ¿A quién estamos sirviendo y el reino de quién estás construyendo? Obviamente David no está construyendo su reino, sino se queda en la cueva guardando su vida. Entonces, miremos la piedad y el respeto de David hacia Dios. David consultó al Señor. David le pregunta, ¿debo ir a atacar a los filisteos?, dice él. Y su pregunta muestra mucho la actitud de David, porque tal vez cualquiera de nosotros hubiera dicho, ¿qué debo hacer, Señor? Pero cuando él dice, debo ir a atacar a los filisteos, él ya había decidido en su mente y en su corazón, vamos a pelear. Era un hombre de acción. Solamente estaba pidiendo permiso a Dios, ¿debo ir? Sabía cómo actuar, no tenía dudas, no estaba peleando con él mismo en su corazón, sus emociones, ¿qué debo hacer? Estoy corriendo, no había nada de eso. Está este problema, vamos. Defender y servir. La pregunta que él está haciendo a Dios tiene que ver más con el deber y el corazón, el cuidado del corazón. Es como si él estuviera diciendo, ¿está bien, Señor, si voy y peleo? Porque esto es responsabilidad de Saúl. ¿Está bien si voy? Su pregunta tiene que ver sobre el resultado. También él pregunta, ¿vamos a ganar? Y Dios le contesta increíblemente. Y así que con esto viene esta pregunta a mi mente. ¿Qué es mejor? ¿Es mejor ir en tus fuerzas, en tu orgullo, o ir como enviado de Dios? Porque eso es lo que está haciendo aquí. Él pudo haber dicho, bueno, vamos a pelear con ellos, les vamos a ganar fácil. Nosotros somos más fuertes que ellos. O, Señor, ¿debo ir? Y Dios contestando, sí. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Ir confiando en tus propias fuerzas? ¿O ir porque sabes que has sido enviado de Dios? En ningún momento David fue porque sabía que podía ganar. Fue porque quería servir a Dios, quería honrar a Dios, quería ser un hombre enviado de Dios. Así que es nuestro deber, y en medio de ir cumpliendo ese deber, será nuestro consuelo y nuestra fortaleza saber que somos enviados de Dios. ¿Te imaginas? Si estás peleando, estás luchando ahí contra un enemigo y en medio de eso sabes que Dios mismo te ha enviado. Entonces, incluso cuando la pelea vaya mal, es tu fortaleza y es tu consuelo, Dios me ha enviado. Y voy a explicar un poquito más eso abajo. Dios le dijo que vaya y peleara con los filisteos y le prometió éxito. En el versículo 2 le dice, ve, ataca a los filisteos y libera a Keila. Y en ese momento, ¿qué hacen los hombres? 400 hombres que estaban con él, ¿qué hacen? Empiezan a dudar, sus soldados le dicen, mira, nos está siguiendo Saúl y todavía quiere que vayamos a pelear con los filisteos, como que no me parece buena idea. Así que ya muy rápido David está enfrentándose contra como la inseguridad, el miedo de estos hombres. Su liderazgo está siendo probado. Ellos objetaron que tenían suficientes enemigos, ya su plato estaba lleno. Se desanimaron al sentir el peligro.
¿Qué hace David en ese momento? ¿Qué hace David cuando estos hombres se encuentran con temor y con miedo y no quieren ir a luchar? Cuando estos hombres se encuentran con falta de fe, ¿qué es lo que hace David? Bueno, y recuerden esta parte, ¿sí? David los lleva a poner la mirada en Dios. ¿Por qué? Consulta a Dios. Consulta otra vez, ¿no? ¿Debo ir a luchar? Y Dios contesta, levántate, desciende a Keila, pues entregaré a los filisteos en tus manos. O sea que David pone la mirada en Dios, dice, no soy yo, hermano, Dios nos está diciendo, vamos, luchemos contra ellos, defendamos al pueblo. Entonces, cuando Dios habla, ya no es un tema de miedo, sino de fe y obediencia. La verdad que ahí es bueno estar ahí. Cuando sabe que es la voluntad de Dios, Dios ordenó, y está bien, tienes miedo, me van a matar tal vez, pero en ese momento ya no es un tema de miedo, ya es un tema de voy a obedecer a Dios, y voy a tener fe en Dios, voy a seguir con miedo. Y eso es lo que hizo la gran diferencia con toda esta gente. Incluso puedes decir, como muchas veces sucede, no, yo no soy la persona, Dios, o sea, Señor, yo soy débil, yo no sé, yo no puedo pelear, yo soy muy malo en eso. Ok, de acuerdo, pero yo te estoy enviando. No, y es como sus hijos también, ¿no? Cuando le decíamos a nuestros hijos, ve y haz esto, pero mamá, no puedo. Ve y hacelo, te estoy diciendo que lo harás, a como sea, hacelo. Cuando Dios ordena, ya no es un tema de miedo o si puedo o no puedo, si tengo las habilidades, el conocimiento, ya no es un tema de eso. Ya es un tema de obedecer o no obedecer, tener fe o no tener fe, dejar que Él obre o no. Así que, hermanos, te atreverás a decir más tarde, ahora estoy ocupado, Dios. Te atreverás a decir más tarde, ahorita no puedo. Te atreverías a decir más tarde, Dios, te equivocaste, no estoy listo. Cuando Dios habla, no se trata de si estás listo o no, se trata de si vas a obedecer o no, si tienes fe o no, si confías en Él o no, si sabes de que Él te va a dar las herramientas y no son de ti. Siendo honestos, ¿quién está listo? ¿Quién? ¿Para qué? Incluso cuando decimos, ya estoy listo, vamos, te encuentras con cosas en el camino, dice, nunca me imaginé que esto iba a pasar. ¿Obedecerás o serás rebelde en contra de Dios? ¿Confiarás en tus fuerzas o confiarás en Dios nada más? ¿Vives para tu propio reino o vives para el reino de Dios? Versículo 7. Cuando se avisó a Saúl que David había ido a Keila, Saúl dijo, Dios lo ha entregado a mi mano, pues se ha encerrado entrando en una ciudad con puertas dobles y barras. Saúl le llegó el informe de que David había ido a esta ciudad. Y miren la palabra que dice, Dios lo ha entregado en mis manos. Y aquí vienen dos preguntas. Uno, ¿acaso a Saúl no le llegó el informe también de que la ciudad estaba siendo atacada? O sea, si le llegó el informe a David, ¿no le habrá llegado el informe al rey de que la ciudad estaba siendo atacada? ¿Y acaso Saúl no se habrá dado cuenta que David llegó a esa ciudad a defenderla y a sacar a los filisteos de ahí? Pienso que sí. Y uno pensaría que cuando Saúl se diera cuenta el servicio que hizo a la nación al defenderlo de los filisteos, uno debería de pensar que Saúl debería de cambiar de opinión y a lo mejor decir por lo menos gracias, sigamos batallando o algo así, no sé. ¿Será agradecido? ¿Mostrarle honor a su enemigo? Pero en vez de eso aprovechó la oportunidad para hacer más daño. Y hemos hablado muchas veces desde aquí, desde el púlpito, sobre la gratitud, ser agradecido. Pero miren el corazón pecaminoso. O sea, realmente el hombre ciego, egoísta, con orgullo, por completo, ciego, incapaz de poder decir gracias por tu servicio para el Señor hoy. En serio, incapaz. El egoísmo nos ciega para incluso decir gracias.
y responder con agradecimiento ante lo recibido. Debemos de recordar siempre, siervos inútiles somos que simplemente hacen lo que deben de hacer. Y recibimos algo y es pura gracia de Dios, es un regalo de Él, todo lo que tenemos del Señor. Pero realmente en la iglesia hoy es muy difícil escuchar gracias. Muchas gracias, gloria a Dios. Por tanto, hermanos, gracias realmente. Gracias a Dios por el pan, gracias a Dios por el café, gracias a Dios por el tiempo de alabanza, gracias a Dios por los que están sirviendo, cantando, gracias a Dios por la bienvenida a los maestros. Pero Saúl, ingrato. Y miren cómo sigue. Estamos claros de que él es ingrato. Le hicieron un favor al sacar sus propios enemigos de la ciudad. Es ingrato. Y aparte, adicional a esa ingratitud, miren sus palabras. Dios lo ha entregado en mis manos. Habla sobre nuestra ceguera. Sí podemos llegar a ser nosotros. Esa frase es irónica porque la semana pasada miramos de que él mismo dio la orden para matar a todos los sacerdotes del Señor. Y ahora él está diciendo, Dios lo ha entregado a mis manos. De nuevo podemos ver la mente perversa y llena de locura del pecador, quien puede pecar de la manera que lo acaba de hacer Saúl al dar la orden para matar a otros sacerdotes y aún así pensar que Dios está de su lado ahora. O sea, acabo de pecar, Dios está de mi lado. Dios me lo ha entregado a mis manos. Eso nos muestra el nivel de engaño en el que podemos estar. Mira, realmente es increíble, pero podemos hacer y desear el mal a alguien y aún así pensar que Dios nos está ayudando, ¿no? Y le puedo dar un ejemplo, algo chistoso, pero sí, algunas veces debemos de meditar a nuestro corazón. Hay alguien que nos ha hecho mal y cuando algo mal le pasa, algunas veces decimos, es la justicia de Dios con la persona. Pues no estamos ahí, no sabemos, pero es increíble cuando deseamos el mal y hacer el mal por nuestro enojo y de repente le pasa a esa persona algo mal y nosotros decir, Dios me está dando justicia. Y aquí debemos de aprender bastante de la actitud de David y recordar, Dios no ayuda para hacer el mal. Dios no hace el mal. Dios no ayuda para hacer el mal. Saúl estaba ahí. Dios lo ha entregado en mis manos. Y Saúl quería en sus manos a David para matarlo. Pero mira cómo se ha transversado la teología de Saúl. Él cree que es correcto pensar de que de alguna manera Dios ha entregado a David en su mano para él matarlo. Tenemos a este hombre con este tipo de teología de locura. Y nosotros no estamos exentos de creer locuras como la está creyendo Saúl cuando nuestro corazón no se deleita en Dios. Realmente eso sucede. Empezamos a crear como leyes o algunas cosas que son malas, pero de alguna manera nosotros las justificamos y decimos, Dios lo sabe, Él entiende. No, como cuando escuchamos, no sabe lo que estoy pasando. Entonces ahí empezamos a justificar lo malo. Dios no ayuda para el mal. Miremos la diferencia entre Saúl y David. David está consultando a Dios constantemente, estando pendiente de no cometer el mismo error que cometió con Ahimelech, ¿no? De que se fue de boca y por su culpa los mataron a todos los sacerdotes. Y ahora vemos a Saúl. Saúl está asumiendo. Él no pregunta, está asumiendo inmediatamente, sin problemas. Dios está de su lado y me está ayudando para matar a David. Uno está consultando constantemente y el otro está asumiendo inmediatamente. David constantemente consulta, Saúl asume. Es como decir, un creyente está constantemente leyendo la Biblia, renovando el entendimiento, queriendo saber cuál es la voluntad de Dios y otro dice, no, yo ya sé. Uno ciego, el otro constantemente aprendiendo a depender en Dios más y más. Así que, por favor, vayan conmigo a Salmo 109 del 1 al 5. 109 del 1 al 5. Vamos a ver lo que sucede.
David va, lucha por Keila, los protege de los filisteos. De hecho, él va más allá y le roba, les quita el ganado y bueno, y regresa victorioso. Y ellos, vamos a ver más adelante, ellos mismos venden o entregan a David en las manos de Saúl. Y Salmo 109 del 1 al 5 nos muestra dónde está el corazón de David en medio de estas circunstancias. Oh Dios de mi alabanza, no calles, dice, porque contra mí han abierto su boca impía y engañosa. Con lengua mentirosa han hablado contra mí. Me han rodeado también con palabras de odio y sin causa han luchado contra mí. En pago de mi amor, y esa es la parte interesante, he hecho bien en pago de mi amor, obran como mis acusadores, pero yo oro. Así me han pagado mal por bien y odio por mi amor. Pero mira qué interesante el corazón de David. Él está confesando, he hecho bien, me han pagado mal. Pero ¿qué hace él? Oro. Consulto, pregunto a Dios. Constantemente dependencia en Él. Y después de leer eso, leamos versículos 8 al 9 del 23. Y Saúl convocó a todo el pueblo a la guerra para descender a Keila a fin de cercar a David y sus hombres. David supo que Saúl tramaba el mal contra él, así que le dijo al sacerdote Abiatar, traed el efod, dice. Vemos la diferencia de las razones por las que tanto Saúl como David fueron a Keila. David fue a Keila para defender al pueblo. Saúl fue a Keila convocando a todo el pueblo para la guerra, solamente con la intención de matar a David. No para defender, para matar a David. Uno fue para defender al pueblo y el otro para matar. Uno confía en Dios para servir a Dios y liberar al pueblo. El otro confía en los números, porque él dice, convocó a todo el pueblo para la guerra, para ir a buscar a un hombre. Uno confía en Dios con solo 600 hombres, el otro confía en los números y su propia fuerza para matar a un solo hombre y dejar desprotegido a su pueblo. Uno quiere cuidar al pueblo de Dios aunque le cueste su propia vida, aunque no es la responsabilidad de él. El otro, por lo contrario, lo mueve intereses personales y está dispuesto a dejar el resto del país en peligro con tal de matar a David. Y ahora miremos los versículos 10 al 11. Entonces David dijo, oh Señor Dios de Israel, tu siervo ciertamente ha oído que Saúl procura venir a Keila para destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán en su mano los hombres de Keila? ¿Descenderá Saúl tal como tu siervo ha oído? Oh Señor Dios de Israel, te ruego que lo hagas saber a tu siervo. Y el Señor dijo, sí, descenderá. Otras versiones dicen, sí, te entregarán. Pero básicamente David está diciendo, mira lo que está pasando. David acaba de llegar al pueblo, los defiende de los filisteos y luego se da cuenta de que Saúl viene y David le pregunta a Dios, ¿va a venir Saúl? Sí, ¿me van a entregar? Sí, te van a entregar a los que acabas de ayudar. Miremos la actitud de David, siempre respetuoso, honrando a Dios. David pudo haber dicho, entonces ¿para qué me trajiste, Señor? Si esta gente iba a pagarme de esa manera. Si estos me iban a entregar a Saúl, ¿para qué me trajiste? Pudo haber dicho, y así me van a pagar estos ingratos, y si Dios le dijo, sí, te van a entregar, él pudo haber dicho, pues los voy a matar yo, no los mataron los filisteos, los voy a matar yo y me voy a quedar con todo. Se pudo haber enojado. No escuchamos nada de eso. Su mirada puesta en Dios y no en los hombres, su mirada puesta en obedecer a Dios porque Dios lo envió ahí, y no lo que hicieran o dijeran los hombres de Keila. Su deleite es Dios, obedecerlo a Él, y su gozo es que su nombre sea exaltado, el nombre de Dios. Y si esta gente iba a responder de esa manera en contra de Él, está bien, hice esto por Dios, no por ustedes. A Dios sirvo, a Él me entrego de todo corazón, no a las circunstancias. Es claro en el corazón de David, vengo aquí en obediencia a Dios y no por lo que ustedes hagan o digan. Vengo aquí para exaltar a Dios. Así que la oración de David en esta ocasión es interesante, porque miren, lo van a entregar. Y es interesante, 2 veces llama a Dios el Señor Dios de Israel
y 3 veces se llama a sí mismo siervo. Entre el versículo 10 y 11, 3 veces se llama a él mismo siervo. Yo creo que ninguno de nosotros hablaría de esa manera cuando sabes que te van a vender. Cuando sabes que el mismo pueblo al que fuiste a proteger, el mismo pueblo por el que pusiste tu vida, porque te podían matar, lo liberaste, y luego te das cuenta que ese mismo pueblo te va a vender al rey. Creo que cuando hablas con el Señor no dices, tu siervo, más bien le reclamas, ¿para qué me mandaste ahí si me iban a hacer esto? Y mira cómo lo que él dice, oí que Saúl procurará venir a Keila para destruir a la ciudad por causa mía. Lo van a vender y él todavía dice, Saúl va a venir a destruir a esta ciudad por causa mía. Él está pensando en el sacerdote. No quiero que vuelva a pasar eso, que gente muera por mi causa. No está pensando en él. No quiero que otro pecado así vuelva a suceder. Parece más preocupado por la seguridad de ellos que por la suya, aunque sabe que ellos mismos lo van a vender. Se expone ante cualquier otra cosa antes que ponerlo en peligro a ellos por su culpa. Y ahí, hermanos, ahí tienen el corazón de un verdadero pastor. Juan 10:11, ustedes lo conocen. El verdadero pastor da su vida por las ovejas. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por sus ovejas. Isaías 53, del 3 al 8. O sea, quiero que mediten. Esto que le está pasando a David en este momento no es nada en comparación con lo que Cristo mismo pasó. Isaías 53, del 3 al 8. Fue despreciado, desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres exponen el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. David por lo menos tenía a los hombres con él, los 600 que sí lo estimaban. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores. Con todos nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido, pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece mudo. Él no abrió su boca. Por opresión y juicio fue quitado, y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes? Por la transgresión de mi pueblo, ¿a quién correspondería el herido? Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca. Amén. El corazón de un verdadero pastor, colocando su vida por las ovejas, la que lo dejaron, lo negaron, lo rechazaron, lo olvidaron. Versículos 12 al 14. Entonces David dijo, ¿me entregarán los hombres de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y el Señor dijo, sí, lo entregarán. Se levantó pues David con sus hombres y como 600 y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Cuando a Saúl le informaron que David se había escapado de Keila, cesó de perseguirlo. 14. David se quedó en el desierto, en los refugios, y permaneció en la región montañosa, en el desierto de Zif. Saúl buscaba todos los días, pero Dios no le entregó en sus manos. Ahora cambió la cueva por el desierto. Y yo no sé, pero cualquiera de nosotros diría que quedó peor, ¿no? Por lo menos en la cueva estaba ahí cubierto de alguna manera y ahora se fue al desierto. O sea, ahora está corriendo más largo y sin un techo sobre su cabeza y sabiendo que una ciudad entera lo iba a vender. El resultado del servicio de David al pueblo de Keila, Dios le confirma que no lo van a defender, que lo van a entregar a Saúl. Probablemente ellos querían congraciarse con Saúl, probablemente ellos tenían temor de Saúl, probablemente ellos pensaron, si Saúl se atrevió a matar a los sacerdotes, seguramente nos va a matar a nosotros por permitir que David nos defendiera o va a creer que estamos del lado de él.
Así que probablemente actuaron por miedo y David lo entendió seguramente. Pero ante esto no vemos enojo de David. No vemos reclamo de David. No pregunta, Señor, ¿por qué me arriesgué? ¿Por qué vine si me iban a pagar de esta manera? Ni sus hombres le reclaman tampoco. Incluso en el destierro, David sigue anhelando honrar a Dios. No hay queja. David sigue anhelando colocar a Dios primero. Versículo 16. Jonatán, hijo de Saúl, se levantó y fue donde estaba David en Ores y lo fortaleció en Dios. Y aquí me voy a detener bastante al final, pero este es un paréntesis. Jonatán, hijo de Saúl, se levantó. Él tomó la decisión, fue donde David. Fue a ver a David. Y fue el momento perfecto para irlo a ver. Ese fue el último encuentro que ellos dos tuvieron. No se volvieron a ver más. Ya después de esto, Jonatán muere y David no lo vuelve a ver. Pero aquí aprendemos algo interesante. La amistad de ellos dos. La verdadera amistad no huye de peligro. A David lo están persiguiendo para matarlo. Y Jonatán va donde David. ¿Qué va a pasar con Jonatán si su padre se da cuenta que fue a ver a David? Lo matan, seguro. Pero Jonatán no huye, sino que va donde él. Jonatán cambia el palacio, la comodidad del palacio, por ir al desierto donde está su hermano David, para servir a su amigo. La sola presencia de Jonatán reconfortó a David, lo animó. Pero además le dijo algo muy alentador, ¿no? Jonatán viene a decirle algo que avivó el espíritu de David. Como amigo piadoso, ahora miren, ¿qué pasó con el ejército cuando tenía que ir a pelear? David puso la mirada de todos estos hombres en Dios. David pudo animar a 400, 600 hombres para confiar en Dios e ir a batallar. Y ahora este hombre necesitaba el ánimo de Jonatán para poder seguir. Jonatán fortaleció la fe de David en Dios en ese momento, en esa visita. David, aunque era un ferviente creyente, necesitaba la ayuda de sus amigos para perfeccionar lo que le faltaba de su fe. Aunque era un hombre de guerra o de batalla, necesitó la ayuda de Jonatán, la visita de Jonatán para alentarlo en la fe, fortalecerlo. No en él, no por la presencia de Jonatán, sino porque Jonatán igual está siendo como David, llevando a David ante Dios. El verdadero amor, entonces, hermanos, se deleita en esto, en animar a mi hermano en la fe, en llevarlo al Señor constantemente. Nadie es exento de eso. David incluso lo necesitaba. Como les digo, voy a retomar esto al final, versículo 19. Entonces subieron los de Zip a Saúl en Gibea y dijeron, ¿no está David escondido entre nosotros en los refugios de Ores, en la colina de Aquila que está al sur de Jesimón? Ahora estos otros también estaban entregando a David en manos de Saúl. Estos fueron peor porque fueron donde Saúl le dijeron, él está donde nosotros, vení. Lo hicieron para congraciarse con Saúl. Y luego responde Saúl, benditos sean del Señor porque se compadecieron de mí. Irónico, ¿no? Saúl pronuncia bendición. Bendito sea el Señor, hermanos, que me están viniendo a decir aquí dónde está David. Por su propia voluntad llegaron y quisieron entregar a David para que lo mataran. Benditos sean del Señor, les dice Saúl, perdón. Mira cómo esto, tan cerca está Dios de su boca, pero tan lejos está Dios de su corazón. Parece que se veía a sí mismo como un hombre miserable también, porque él dice, tuvieron compasión de mí. O sea, mira cómo se pone el hombre perverso. Alaba a Dios, entre comillas, y tuvieron compasión de mí para venirme a decir dónde está David para matarlo. Pero así se pone el perverso, con lástima y compasión. Su propia envidia y su propia maldad lo convierte en un hombre así. Al enterarse a David de que Sif lo había traicionado, se retiró del monte Aquila al desierto de Mahón, versículo 24, y en ese momento
escribió el Salmo 54. O sea que pasa de la cueva, pasa a un desierto y luego se va todavía más dentro a otro desierto. Lo ha vendido 2 ciudades, lo vendió Keila y ahora lo vendió Zif. Y lo de Zif fue peor porque fueron a buscar a Saúl para decirle, ahí está, anda. Y en ese momento, corriendo con todos los hombres, por favor, Salmo 54. O sea, estamos claros, ¿no? La situación cada vez es peor, mucho peor que la cueva. Les leo desde arriba, para el director del coro, con instrumentos de cuerda, masquil de David, cuando los cifeos vinieron y dijeron a Saúl, ¿no está David escondido entre nosotros? Sálvame, oh Dios, por tu nombre, y hazme justicia con tu poder. Escucha mi oración, oh Dios, presta oído a las palabras de mi boca, porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida, no han puesto a Dios delante de sí. Y luego el 4. Pero Dios es el que me ayuda, el Señor es el que sostiene mi alma. Él devolverá el mal a mi enemigo, destrúyelos por tu fidelidad. Voluntariamente, mira, escucha su corazón, todavía hay voluntad de Él para adorarlo. Voluntariamente sacrificaría a ti. Alabaré tu nombre, oh Señor, porque es bueno, porque Él me ha librado de toda angustia y mis ojos han visto a mis enemigos derrotados. Cada vez más dificultades, voluntariamente sacrificaré. Alabaré tu nombre, oh Señor. Cada vez más problemas, alabaré tu nombre, oh Señor. Con esto termino. Esta es la razón de hoy del sermón. Esta semana iniciamos un grupo pequeño, no, una vez más. Y se va a sentir raro porque solo va a ser el mes de noviembre y una parte de diciembre, porque ustedes saben que en diciembre hay tantas actividades que luego lo vamos a parar otra vez y vamos a comenzar en enero, si así Dios lo permite. Pero quiero que miren esto. Muchas son las aflicciones de los justos, pero de todas ellas los libra el Señor. Amén. Entre todo lo que hemos visto hoy, espero que entiendan algo. Cada cristiano necesita estar en un grupo donde pueda ser animado y llevado al Señor. Y espero que lo entiendan. Cada cristiano necesita estar en un grupo donde pueda ser animado y llevado al Señor. Y quiero animarlos a todos, iglesia. Quiero animarlos a que 2026 sea parte de tu meta y lo que queda 2025, ser parte de un grupo pequeño donde se puedan ayudar mutuamente, luchar mutuamente, animar mutuamente, conocer en el Señor, ser fortalecidos en la fe para batallar con fuerza. Si algo nos queda claro de estas escenas, en especial esa escena de David y Jonatán, es corta. Solo nos dice que Jonatán fue a verlo y lo animó, pero es corta. Pero si algo nos queda claro, es que la perseverancia de los santos es también una responsabilidad corporativa. Cuando Dios habla sobre perseverar en la fe, debes de pensar muy claro, ¿lo dijo como tú solo en la fe o en un cuerpo de Cristo también? Su palabra dice, el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mateo 24:13. El que persevere hasta el fin, éste será salvo. Si has nacido de Dios, si has pasado de muerte a vida, si has creído en Dios, Dios te ha dado un nuevo corazón, nueva vida en Él para adorarlo, servirlo y conocerlo. Debes perseverar hasta el fin. Y en ese momento surge una pregunta. ¿Qué ha dispuesto Dios para que su pueblo persevere hasta el final? ¿Qué ha puesto Dios en el camino para que tú puedas perseverar hasta el final? Para que puedas cumplir esta orden. El que persevera hasta el fin será salvo. ¿Qué ha puesto Dios para que tengas seguridad de que vas a llegar hasta ahí, que no te vas a perder? ¿Qué ha puesto Dios? Dios ha dispuesto que nos relacionemos con otro creyente de tal manera que podamos ayudarnos mutuamente a pelear con éxito la batalla de la fe. Eso ha dispuesto Dios. Dios ha dispuesto a otro creyente, a otra persona para que te ayude a perseverar hasta el final,
para cumplir este mandato. ¿Dónde encontramos eso? Hebreos 3, 12 al 14, por favor. Tengan cuidado, hermanos. No sea que alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. No sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, ahora miren cómo comienza. Esto es el cuerpo de Cristo. Está hablando todo. Tengan cuidado, hermano. Es plural y luego singular. No sea que en ustedes, individualmente, haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy. No sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Versículo 14. Porque somos hechos partícipes de Cristo si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. Por lo cual se dice, versículo 15, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón como en la provocación. Dios ha provisto medios para que podamos permanecer firmes hasta el final. Y ese medio consiste, hermanos, cultivar relaciones en las que nos ayudemos mutuamente a aferrarnos a las promesas de Dios y a escapar del engaño del pecado. Y es sencillo. ¿Quién de nosotros podría decir aquí que es más grande que David? ¿Quién de nosotros aquí podría decir que es más grande que Cristo? Cristo en su pasión, en los últimos momentos, venía y decía a sus discípulos, vengan, oren conmigo, me siento a desfallecer. Pero aún así nos atrevemos a decir muchas veces, yo puedo solo, esto es mi lucha. Dios ha dispuesto relación con otros cristianos en las que nos ayudemos mutuamente a aferrarnos a las promesas de Dios y escapar del engaño del pecado. Y quiero animarlo a formar parte de un grupo pequeño, a recordar estas cosas en el grupo. Al inicio de año, compromiso de grupo pequeño, de animarnos mutuamente, de amor mutuo, de acompañarnos, de servir, de encontrar gozo mutuo, comprometerte, ayudarte mutuamente en la lucha de la fe, protegernos los unos a los otros en contra del enemigo del diablo, en contra de las mentiras del diablo, perdón. No estoy diciendo que no somos salvos o no podemos encontrar salvación si no somos parte de un grupo pequeño, no estoy diciendo eso. Pero sí estoy diciendo que Dios en su palabra nos ha enseñado que si no eres parte de un grupo de hermanos en la fe, estás descuidando uno de los medios de la gracia importantes que Dios nos ha dado, que Él ha dispuesto para cuidar de protección de tu corazón. Y descuidar los medios de la gracia es muy peligroso para tu alma. Muy peligrosa. Jamás debes de pensar de que un hombre es tan fuerte que no necesita de tu ánimo. Jamás debes de pensar eso. O sea, jamás piense que si alguien está por encima de ti, él es mucho mejor, él sabe mucho más. Jamás debes de pensar de que esa persona no necesita de ánimo o de tu ánimo. Jamás debes de pensar. Ni siquiera los guerreros más valientes están exentos de la necesidad de ser fortalecidos en Dios. David en este momento necesitaba ser fortalecido en Dios y Jonatán llegó a hacer eso. Así que una lección en nuestro texto es que nunca dejemos de necesitar la exhortación mutua, nunca dejemos de estar ahí presentes. Por eso el título de hoy, más que una reunión. Los santos más nobles y los líderes más fuertes necesitan ser acompañados, ser fortalecidos en el Señor, así como miramos en David. Y para todos ustedes, una señal de madurez cristiana es que incorporas a tu vida la intención y las ocasiones para fortalecer la mano de alguien en Dios. ¿Qué significa eso? Una muestra de madurez cristiana es que tú conscientemente estás pensando cómo usar tus manos para animar a otro. Tú conscientemente estás pensando cómo orar por otro, cómo orar con otro,
cómo animar a otro, cómo servir a otro, a pesar de tus circunstancias. Si eso es algo que nos está enseñando David aquí, David está sirviendo a otro a costa de su vida. Y en medio de eso, él necesitó el ánimo y el apoyo de Jonatán. Y si David necesitó eso, mucho más nosotros. Si Cristo necesitó eso, mucho más nosotros. Así que uno de los medios de la gracia que Dios nos ha dado, y quiero que entiendan esto, uno de los medios de gracia que Dios nos ha dado para perseverar hasta el final es la persona que tienes al lado. Al que tienes adelante, al que tienes atrás. Dios te puede usar como un medio de gracia para sostener a tu hermano. Y somos privilegiados por ello. Y somos ciegos cuando lo rechazamos. Somos ciegos cuando lo menospreciamos. Y Dios quiere hacer eso con esta iglesia. O sea, realmente es un privilegio, hermanos. Por eso les digo, es más que una reunión. Es más que un té de mujeres como va a pasar ahorita el 29. Es más que eso. O sea, si todo sale bien y Dios lo permite, vas a salir con una nueva hermana en la fe, con quien vas a sentir ánimo, con quien vas a hacer locuras y te vas a reír de aquí a unos 5 o 10 años. Espero yo que así sea, la verdad. Pero algo así. O sea, y los jóvenes, no sé, es como pensar, algunas veces yo pienso en los niños, como, ¿quién de estos se va a terminar casando entre ellos? Digo yo, como, o sea, pero así. Ellos no lo saben, pero ¿te imaginas pensar en eso? Y ir viendo en eso y ser el privilegio, los privilegiados que somos, de poder ser testigos de ello y animar al hermano y saber, y que de repente en algún momento en la historia te digan, ah, sí, yo en ese momento estaba por irme, pero... Y tú le digas, ájala, si te hubieras ido no seríamos como consuegras, no sé cómo es la palabra, pero no seríamos eso. Dios es maravilloso, amén. Así que no desanimen. Todos necesitamos ser animados por todos. Oremos. Dios, gracias por tu palabra hoy y ruego para que una de nuestras metas sea formar parte de un grupo pequeño. No como algo legalista, Dios, no como algo para que sea ahí parte de las tareas de la semana, sino para algo, para gozarnos, para servir al otro, para compartir, para derramar mi corazón, para crecer en confianza en usted, Señor, en deleite en su palabra, Dios, en ser animados y sostenidos. Gracias, Dios, porque al estar ahí presente y al poner la mirada en usted nos protege, Señor. Así que oro, Dios, oro por la iglesia y oro por lo que estás haciendo en cada familia, Señor. Oro por los que están luchando, oro por los que están en el hospital también, oro por los que has traído. Te agradecemos, Señor, porque nos gozamos en ello, porque miramos tu mano. Y oro para que como iglesia podamos crecer, Dios, en unidad mutua. Crecer en intencionalidad, Dios, para usar nuestras manos para servicio mutuo, para amor mutuo, para abrazar con toda la fuerza, Señor. Ayúdanos a crecer en cada uno de estos detalles en Cristo Jesús. Amén.